gusto enorme para Leandro Gasco poder saludar y reconocer al licenciado Juan Garau Diego, que hay que mencionarlo con todos los honores el 29 de octubre en el gran evento del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. Va a recibir el Premio Nacional de Periodismo. Juan Garau, qué gusto grande saludarte. ¿Cómo estás? Para mí es un placer también saludarte porque tengo entendido que eres un gran periodista, he estado al tanto de tus cosas y sé que para mí esta entrevista es muy importante. Muchas gracias. Bueno, por favor, la verdad es que quiero reconocerte, felicitarte por este premio que muy merecidamente vas a obtener el próximo 29, y ahí el destaque, por supuesto, para el decano, el licenciado Salvador Romaní Orué, y también para nuestro común amigo, Roosevelt Bernal. Correcto. Dos grandes personas, dos grandes cubanos y dos patriotas. Y tú tienes una trayectoria inmensa, podríamos estar hablando seguramente horas, una gran labor periodística, radial, escrita. Leí por ahí que naciste justamente en Barrio del Cerro, Quinta Covadonga, en la misma Habana, y el trabajo que se destaca también ya haciendo como un abanico y resaltando lo de multifacético, porque te has destacado también en el historial como bailarín profesional, incluso del Teatro Lírico Nacional Cubano, y desde luego quien en algún momento deja su tierra, tierra sufrida por otra parte, también para destacar el doble mérito, ¿no? Porque también en los Estados Unidos has forjado una carrera impresionante. Pero quiero detenerme y pedirte un recuerdo, justamente remontándonos a 1980, del éxodo de Mariel y de tu llegada justamente a Norteamérica. Bueno, pues muy bien, yo tuve necesidad ya de irme de Cuba por la situación tan crítica que había en aquel momento, aunque aún es actualmente es mucho más crítica, pero en aquel minuto cuando yo decidí, tuve la oportunidad de que mi familia me reclamara por España, pero explotó el Mariel y entonces no me quedó más remedio que salir por el Mariel con un barco que mandó mi familia, un barco camaronero, y entonces decidí venir en ese barco. Indiscutiblemente es un momento muy duro para cualquier cubano dejar su patria después de haber trabajado tanto y en una forma limpia, honesta, y tener que huir como si fuera un delincuente, tirándome piedra, dándome mítines de repudio en mi casa, solamente por ser desafecto al régimen. Bueno, eso es algo criminal. Evidentemente, ayer y hoy del comunismo se puede esperar lo peor, ¿no? Esto hay que decirlo, alzar la voz en alto, siempre. Pero hablando de la lucha, del compromiso, de la entrega, del deseo constante y el bregar por una Cuba libre, ¿qué atesoras de la experiencia como comentarista de La Voz de Alfa 66? Bueno, lo más importante fue que cuando yo llegué aquí, ya mi padre, que tenía relaciones con Nazario Sargent, que era el líder de Alfa 66, y aunque ya falleció, sigue siendo un líder eterno. Ajá. Y entonces me recibieron muy bien, y el doctor Diego Medina, que era la voz de Alfa 66, me incorporó a sus ondas radiales, que trabajaba siempre dirigiendo todo mensaje para Cuba de libertad, aparte de acciones beligerantes que en aquel momento permitía el gobierno americano, pues se hacía de la vista gorda para que sucedieran cosas que era muy frecuente aquí en aquel entonces en el exilio, aunque el exilio ha cambiado, sigue también en una forma vertical, combatiendo por la libertad de Cuba, la libertad de Nicaragua y de Venezuela. Ahí me integré y después continué en otras emisoras como Radio Mambí con Armando Pérez Roura, después estuve con Raúl Alarcón en CMQ y después con Jorge Rodríguez, dueño de La Poderosa, que hace recientemente falleció. Y ahí me mantuve, además de hacer mis crónicas políticas siempre y artísticas para distintos periódicos comunitarios, hasta que al fin, no hace alrededor ya casi de 2 años, José Arenal, director del periódico Ya, uno de los periódicos más populares de aquí de Miami, que lleva 30 años de existencia, me dio la oportunidad de que yo fuera el editorialista de ese periódico.
Sí, José también hay que decirlo, pionero de la televisión cubana, maravilloso, lo hemos tenido por estos micrófonos, también enorme profesional. Yo voy a destacar también, voy a poner en lo alto lo de maestro de ceremonias tuyo, Juan Grau Diego, pero tampoco puedo dejar de mencionar, y justamente quiero pedirte un concepto sobre tu labor como director del programa radial CMQ, Fórum Cubano, que, digámoslo, la lista de personalidades, de celebridades que has entrevistado y con las que te has conectado son muchísimas. Así es, indiscutiblemente el gol más grande como periodista, hablando simbólicamente como si fuera un partido de fútbol. Lo di cuando me llevaron a CMQ Raúl Alarcón, pero fue porque mi amigo ya fallecido, que era mi mentor político, Jorge Mascanosa, habló con Alarcón y me dijo... Qué bueno que lo menciones a Mascanosa, porque hizo mucho por el exilio, no te diría de Estados Unidos, yo creo que del mundo, porque es un pedestal ahí, me parece. Claro que sí, yo tuve el honor de ser su amigo y personal. Él me tenía una gran consideración, además siempre me dijo, tienes que tener persistencia y tener mucha fe porque tú tienes talento, me decía él, y vas a llegar no sé a dónde, porque por lo menos a donde he llegado me siento satisfecho, pero no es lo suficiente, porque para mí no es suficiente nada hasta que no vea la libertad de mi patria y que vea que el comunismo, ojalá, antes de morir, pueda desaparecer del continente americano. Allí en CMQ tuve la oportunidad de entrevistar, porque sería la lista muy larga, las personalidades más grandes de la comunidad política, no solo cubana, sino latinoamericana, que iban a mi programa, incluso presidentes. Tuve la oportunidad de entrevistar muchas personalidades de la literatura, de artistas profesionales, nacionales e internacionales, y ese fue el éxito, hasta que Raúl Alarcón vendió la emisora que era MAFM, y entonces me rescató Jorge Rodríguez, un patriota que acabó de fallecer. Sí, claro, de La Poderosa y de Cadena Azul, como no, sí. Correcto, así es. Y allí estuve hoy precisamente, fui a llevar el periódico Ya y vi a Humberto García, que es el que dirige la programación allí, me invitó, me entrevistó y por supuesto hablé del Ya, estuve hablando de lo que era la crisis en este momento mundial por la falta de liderazgo de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, con un personaje que está en este momento de turno en la Casa Blanca, pero que no tiene ninguna autoridad moral a nivel internacional, y Estados Unidos es el hazmerreír del mundo entero. La verdad es que Biden está haciendo desastres, coincidimos plenamente. Igual. Sí, señor. Me alegro mucho porque a veces estos momentos son difíciles y en el camino aunque son pocos, algunos amigos míos que no comparten esa idea, pues se han puesto disgustados, porque yo seguiré siendo conservador, porque yo primero, ante todo, no solo cubano, sino soy creyente, fehaciente y respeto ecuménicamente todas las religiones, pero fundamentalmente soy conservador y estoy por provida, por la familia, y aparte de eso, porque este país vuelva a obtener el liderazgo mundial que siempre ha tenido. Sí, con el nuevo orden mundial hay una destrucción de las sociedades conservadoras sin lugar a dudas, y además esto de ponerse en un mano a mano, las alianzas que hay con socialismo, con comunismo y todo eso, que las estamos viendo claramente con los demócratas, deja mucho que desear. Así que en eso, la verdad es que la reflexión que has hecho es perfecta. Bueno, no quiero dejar de mencionar, estimado Juan Grau, hablando de maestro de ceremonias y de un evento muy particular, ¿no? Porque justamente cuando se produjo lo del parque maravilloso que honra a los mejores del exilio, el parque en Hialeah con las huellas que están, que además hay que decirlo porque allí está la impronta, el cuerpo y bueno, el talento y el compromiso de nuestro común amigo, Pedro Román, y también de Ernesto de Otero, de Alba Inc. Y tú has estado ahí justamente como maestro de ceremonias en aquel momento. El día que se inauguró ese parque, mi estimado amigo Gac, cuando se inauguró, Pedro Román y Ernesto Otero quisieron que yo fuera el maestro de ceremonias. ¿Qué sentiste ese día? Contame. Me sentí muy emocionado
Primero porque estaba la huella de todos los artistas, desde el más pequeño hasta el más grande, como Celia Cruz, que allí están sus huellas. Y además de eso, pues allí estuvo Olga Guilló, donde yo tengo fotos con ella, ya fallecida, con Olga Guilló y con infinidad, con Rita María Rivero también. Y allí estuvo Albuquerque, uno de los compositores más grandes, de los éxitos más grandes de la Orquesta Aragón. Y por supuesto, me sentí muy emocionado porque cuando me leen en los periódicos, y a veces yo escribo crónicas que son artísticas, culturales, dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que tú sepas tanto de arte? Bueno, nada más y nada menos que imagínate, desde que tenía 16 años me pude regodear con el arte, pero aparte no solo que me regodeaba, sino que estudié bajo la disciplina de Luis Trápaga, el coreógrafo Luis Trápaga en Cuba, y fui artista de la televisión nacional. Empecé en el coro y llegué a ser solista de la televisión, solista del Cabaret Tropicana, solista del Cabaret Capri. En el Cabaret Tropicana estuve con Joaquín Riviera y después con Maricusa Cabrera en el Cabaret Capri. Aparte, yo hice la gira de 14 países por la República Socialista con el Music Hall de la Fornés. Y ahí iban infinidad de artistas muy famosos, y todo eso pues me sirve de experiencia para poder escribir sustancialmente de cualquier evento musical en impronto. Nada más que lo veo y no tengo ni que tomar nota. Después a memoria pues escribo y hago mis crónicas. Y entonces ya pues dentro de eso la política, que para mí es vital, porque si no se pone todo al fuego por la libertad de Cuba, por ser anticomunistas, no estamos haciendo nada. Sí, señor. Lo más importante es la libertad para que todas las cosas funcionen. Ahora, Juan Garau, tienes a flor de piel toda esa cuestión artística maravillosa, ¿no? Que has vivido, has experimentado, y no quiero dejar de precisar, ya que hablábamos también de lo político y del compromiso con la libertad y el anticomunismo tan necesario por estos días, que ha sido autor intelectual del documento Cuba bajo una sola bandera, derecho de beligerancia del pueblo ante la tiranía castrocomunista, que esto es un tema que tiene una vigencia absoluta, ¿no? Porque vemos cada día cómo se azota más al pueblo, a la libertad, a todo cuanto derecho posible existe, mientras los desgobernantes, que están los tiranos, hoy Díaz-Canel, se ve también el tema de la hipocresía, ¿no? de la soberbia, y un pueblo cada vez más sumido en la miseria, en muchos casos en la ignorancia, y por supuesto en una censura completa, ¿no? Así es. Cuba bajo una sola bandera fue cuando yo era miembro de la comisión de prensa de la Cumbre Patriótica Cubana, que estaba presidiendo en aquel momento el coronel Modesto Castañer. Ahí se reunían todos los directivos de las organizaciones del exilio y personalidades. Él me dijo, Garau, hace falta hacer un documento, que ese documento nos sirva para poder movilizar el pueblo en el exilio, no solo los cubanos, hermanos latinoamericanos, y que ese documento llegue a Washington. Entonces le dije, damos unos días para pensar, y parece que Dios me iluminó. Yo soy muy creyente de Dios, y me iluminó y me surgió aquello de Cuba bajo una sola bandera. Y entonces ahí planteé el derecho a la beligerancia que tienen todos los pueblos frente a una tiranía, frente a cualquier gobierno totalitario como es el de Cuba. Y entonces se recogieron 160.000 firmas en la voz de Armando Pérez Roura, un gran locutor, y sí, claro, en ese momento se llevaron a Washington, se le llevaron al presidente Bush, el padre no el junior, sino el sir, el senior. Ajá. Y allí pues habló. Pero como con las cosas de los americanos, cuando hacen las cosas cuando le convienen o no le convienen, pero ya entró la etapa de que ahora quieren buscar ir en contra de la tiranía y de las dictaduras férreas, donde matan, asesinan, son unos criminales de lesa humanidad, pero quieren con el diálogo convencer a los pueblos de que hay que ir a través del diálogo y las urnas, que esto es lo que está sucediendo en Nicaragua, lo que quieren implementar en Venezuela con Maduro. Sí, son concesiones, y detrás del Foro de San Pablo, ya sabemos, ¿no? Es una comunización global. Correcto. Y entonces, destrucción de la familia, de la religión, de la clase media, van por todo. Correcto. Y entonces yo pregunto y digo, ¿cómo es posible que el pueblo cubano, únicamente masivamente tirándose a las calles como está sucediendo en estos momentos después del 11 de julio, ahora se ven ya las manifestaciones
públicas y demás, ante un régimen de terrorismo de Estado, donde el pueblo no tiene armas, donde el pueblo no tiene ni una cuchilla de afeitar, ¿cómo se puede derrocar si no hay una empresa y una voluntad de acción beligerante que puede ser internacional, no solo de los americanos? Sí, señor. No queremos el paternalismo directo del gobierno americano, pero sí la voluntad humana de todos los países democráticos del continente para poder liberar, porque si no es a través de eso, va a haber un baño de sangre muy grande. Claro, es que ya es por una cuestión de urgencia, de urgencia y de humanidad. Ya son 6 décadas, ya es hora de que se pongan los pantalones largos las naciones que todavía quedan con algo de democracia. Correcto, porque es que hay una realidad. El pueblo, cuando ya el pueblo llegue masivamente al paro nacional y a todo, la situación es que el derrumbe allí es tan grande que no es como un derrumbe de un dictador de derecha. Un país de derecha se cae como cayó Batista o cayó Somoza, pero siempre quedan redes de diplomacia, redes de mecanismos económicos. Claro. Allí, como todo es monolítico, allí va a haber un caos terrible. Y entonces lo único que puede venir es un baño de sangre si no hay una urgencia y una preparación anticipada de una hoja de ruta que sea la voluntad humanitaria de todas las fuerzas continentales, que sean desde el punto de vista no solo humano, democrático, con garantías para que surja un nuevo gobierno democrático, un verdadero Estado de Derecho. Lo demás, una junta de gobierno, lo que pueda suceder, eso no sirve. El ejemplo lo tenemos en Rusia, que aquello cayó y mira ahora cómo estamos con Putin y con todo lo que está sucediendo. Claro, y con las peores alianzas, porque Venezuela, como Cuba, alianzas con Irán, bueno, ya sabemos, con lo del terrorismo, y además claramente en Cuba está el Partido Comunista, que es lo que hay que desterrar, ¿no? Con sus millones de crímenes, digo, mundial. Gracias a Dios que coincidimos, a sí, pesar cómo de la no. distancia de los kilómetros y las millas, nosotros tenemos un mismo pensamiento, una línea de pensamiento de humanidad, de Dios, de patria, de bandera y de estrella. Por eso nosotros agradecemos tanto el haberme ofrecido esta posibilidad de entrevistarme y por lo menos el derecho a decir lo que cualquier cubano que se siente de verdad cubano y que se siente de verdad patriota pueda decir por estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. No, merecido, y congratulaciones por el enorme recorrido que tienes, tanto desde lo artístico como desde lo periodístico, y sin duda por el compromiso libertario. Una vez más, dime qué aguardas, qué esperas para ese minuto cuando se va a sumar el aplauso fuerte y extendido, que recibas esta merecida distinción que todos tus colegas te otorgan a través del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, el 29. Mi estimado amigo Gas, te voy a decir con el corazón en la mano, casi siempre se acostumbra a dar discurso. Yo no voy a dar discurso. Yo voy a agradecer ese premio, primero a Dios, ante todas las cosas, por darme vida y darme persistencia para llegar a ese momento. Pero agradecer a todos los que de una forma u otra me han ayudado a llegar. A mis maestros, desde la Junta Patriótica que estábamos